Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición más de Mercados en Upside Capital. Los saluda Ramiro Galeano. Hoy día, miércoles 4 de mayo de 2022, un día clave para los mercados en Chile y el mundo. Vamos a estar desarrollando las noticias pertinentes a eso. Hacienda asume 2 años de freno económico, baja Producto Interno Bruto para el año y se abre escenario de nulo crecimiento en 2023. Es lo que titula el día de hoy en su principal reportaje, o en uno de los principales reportajes, la edición escrita de hoy, el Diario Financiero, que les recomiendo leer. Resume de manera bastante clara la presentación del informe de finanzas públicas, el IFP del primer trimestre, el primero del gobierno del presidente Boric, donde hay varias cosas que destacar en comparación a lo que fue el último del presidente Piñera, el 2021, rebaja las expectativas de crecimiento en línea con lo que ha sido las distintas encuestas y análisis de distintas casas de estudio, Banco Central a través del IPOM, etcétera, de un 3.5 a un 1.5 para este 2022. El IPC lo sitúa en un 8.9% para este 2022 versus el 6.5 que veía este informe el cuarto trimestre del 2021. Aumenta el valor del cobre esperado a 4.45 en promedio y sitúa el valor esperado promedio también del dólar para este 2022 en 811. Desde nuestro punto de vista creemos que la presión es más bajista para el cobre y alcista para el dólar, pero eso es lo que establece este informe. También en la proyección a mediano plazo para el 2024, 2025 y 2026 esperan un crecimiento del 3%, sin embargo para el 2023 sitúa las expectativas de crecimiento en un 0.4%, nos referimos por supuesto a la variación anual del Producto Interno Bruto. En cuanto a IPC, ven que el 2023 ya se debiese colocar en 3.6% y mantenerse 2024, 2025, 2026 también cerca del 3%. Y hay una caída en general en las expectativas del precio del cobre para los años que hemos dicho, cercanas a promedios entre 3.5 y 3.7 dólares la libra de cobre. Es en general lo que presenta el, como decíamos, informe de finanzas públicas del primer trimestre, el primero realizado por el nuevo gobierno. También el día de ayer el Grupo de Política Monetaria aconsejó subir la tasa de política monetaria al 8.5%, aumentarla en 150 puntos base, al igual que la encuesta de operadores financieros. Sin embargo, el consenso de mercado sigue estando en que el Banco Central aumentará la tasa de política monetaria en un 1%. Esto, por supuesto, lo vamos a saber en detalle mañana en la tarde, cuando el Banco Central entregue su decisión y también, por supuesto, su comunicado para ver cuáles van a ser las pautas o la guía para el manejo de la política monetaria en los próximos meses. Y también tenemos algunas noticias desde la Convención Constituyente. El Pleno respalda autonomía del Banco Central y devuelve a comisión artículos sobre objetivos y destitución. Esto está principalmente explicado también en un artículo en la edición escrita del día de hoy del Diario Financiero. Lo principal, dentro de muchas otras cosas que se rechazaron en el proyecto respecto al Banco Central, en la regla respecto al Banco Central en este proceso constitucional, la que desde el punto de vista más tranquiliza al mercado es el hecho de que la política monetaria no tiene que estar alineada con la política económica del gobierno, tienen que ser dos variantes que sean absolutamente independientes y tiene que mantenerse la autonomía del Banco Central para poder tomar sus decisiones. Por supuesto que la Constitución como un todo es importante para el mercado, para la economía, porque fija las reglas del juego de distintas aristas. Un punto especialmente importante es lo que tenga que ver con el Banco Central, y en ese caso, dado que si tomamos como base la actual composición y reglas del Banco Central y vemos en general el buen resultado que ha tenido, cualquier cosa que sea demasiado distinta a eso, el mercado no lo recibe bien, y por supuesto que ese tipo de proyectos como el que comentamos se vayan rechazando es a lo menos una buena noticia por parte de la Comisión Constituyente. Por supuesto que falta todavía en este tema del Banco Central y en muchos otros que quede claro la totalidad del documento, pero a lo menos se rechaza, como decíamos, esa mala norma de que el manejo de política monetaria tenga que ir en línea con el manejo de políticas económicas del gobierno de turno. Vamos a revisar el mercado el día de ayer. El cobre 4.31 cayó fuerte un 3.15%, el dólar cerró en 856 y el IPSA marcó un alza de 0.54%. Si nos vamos a los mercados en el mundo, ayer tuvimos una buena jornada. Dow Jones arriba un 0.20%, S&P 500 un 0.45% y Nasdaq un 0.22%. El Eurostock arriba un 0.77%. Marcaron una excelente jornada el día de ayer para los mercados en el mundo. Y por supuesto que el día de hoy
la atención de todo el mundo está en la Reserva Federal. Termina hoy día su reunión de política monetaria y da a conocer a las 2 de la tarde, hora local, su comunicado, donde principalmente el foco va a estar en dos cosas, tres en realidad. La primera es ver si el alza es de 50 puntos base, como el mercado lo tiene descontado, o sorprenden con un alza mayor o menor en cuanto a la decisión de política monetaria. Lo segundo es ver todas las guías y referencias que la Reserva Federal puede otorgar para tratar de tener alguna pista de cómo va a ser el manejo de la política monetaria durante este año. Hay distintas proyecciones para ver en cuánto termina la tasa de política monetaria durante este 2022, desde un 2.75% a un 3.25%, etcétera. Eso es importante también de revisar. Y lo tercero es claramente cuándo la Reserva Federal, si es que lo va a llevar a cabo o no, y cuándo la Reserva Federal comience a vender la cantidad de bonos que compró, o parte de la cantidad de bonos que compró, para poder estimular la economía. La forma que tenía la Reserva Federal en Estados Unidos de estimular la economía era comprar bonos, de esa manera sacar bonos del mercado e inyectar capital. Ahora debería ser el ejercicio inverso, es decir, vender bonos y poder sacar dinero del mercado para enfriar su economía. Todo esto en un contexto donde recordemos algunos datos macroeconómicos importantes. El Producto Interno Bruto, por ejemplo, el último entregado cayó un 1.4%, se esperaba que creciera un 1%, y también los datos de manufactura que revisamos en el podcast, me parece, el día lunes, salieron por debajo de lo esperado. Son algunos de los datos que esta reseña de DF.cl indica. En cuanto a resultados de empresas, vamos en terreno bastante positivo, y el día viernes también vamos a conocer lo que es la creación de empleo no agrícola en Estados Unidos. Y aquí claramente la Reserva Federal tiene dos cosas en un lado de la balanza y una cosa en el otro lado de la balanza. En un lado de la balanza está la inflación y mantenerla en el tiempo, y eso por supuesto requiere subir la tasa de interés, y en el otro lado de la balanza está la economía como tal y los mercados, que al subir la tasa de interés claramente eso perjudica el rendimiento de los mercados y perjudica el rendimiento de la economía, de manera que tienen que encontrar ahí un equilibrio en la Reserva Federal, y es lo que hoy día seguramente en la entrega de su comunicado y en la conferencia de su presidente Jerome Powell vamos a tener más noticias de eso. Pasamos a revisar los mercados rápidamente. 0.69, el IPSA hoy día marca de avance, Sokimich B fuerte un 2.18% y Vapores arriba un 0.11% también. CAP pierde hasta ahora un 1% en la bolsa local. El cobre sigue cayendo hoy día un 0.5%, cotiza en 4.25, y el petróleo presenta alzas bastante marcadas del 3% en un contexto donde Europa está avanzando en prohibir importaciones de petróleo ruso, y por supuesto que a menor cantidad disponible el precio tiende a subir. Pasamos por el dólar, que hasta ahora en nuestras pantallas marca 859,90, bastante estable entre 8.55 y 8.60, esperando el resultado de, como decíamos, la Reserva Federal hoy día y el Banco Central de Chile mañana. También, por supuesto, el IPC el día viernes en Chile y la entrega de empleo no agrícola el día viernes también en Estados Unidos van a ser noticias bastante importantes. Si revisamos el calendario económico, tuvimos mañana de PMI en Europa, PMI de servicio, marcan por sobre lo esperado y en zona de expansión España, Italia y Francia, por debajo de lo esperado en zona de expansión también Alemania, y en línea con lo esperado Europa. El PMI no manufacturero de Estados Unidos marca por debajo de lo esperado, 57.1 puntos en zona de expansión, pero por debajo de lo esperado, y vamos a conocer el PMI de servicios en la noche de China. Y por último vamos a los mercados en el mundo. A esta hora Asia sigue con algunas plazas bursátiles cerradas por festividades del Día del Trabajador. Europa marca caídas de un 0.48%, el DAX alemán, y un 1.08% el Eurostock, y Estados Unidos cotiza el Dow Jones sin variaciones en un 0%, el S&P 500 cayendo un 0.32 y el Nasdaq un 1.17. Por supuesto, nos conectamos mañana para poder conversar respecto a la FED y a las nuevas noticias que marque la jornada. Que estén muy bien, nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.